Vamos a predicar la palabra de Dios. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 al 29, Antiguo Testamento. Y Darío el Medo le sucedió en el trono a la edad de 62 años. Darío decidió nombrar 120 gobernadores regionales distribuidos por todo el reino, y sobre ellos 3 ministros, a quienes los gobernadores rendían cuenta para que no sufriesen los intereses de la corona. Uno de los 3 era Daniel. Daniel sobresalía entre los ministros y los gobernadores por su talento extraordinario, de modo que el rey decidió ponerlo al frente de todo el reino. Entonces, los ministros y los gobernadores buscaron algo de que acusarle y en su administración del reino, pero no le encontraron ninguna culpa ni descuido, porque era un hombre de fiar, que no cometía errores ni era negligente. Aquí estamos viendo cómo el rey Darío tenía gobernadores, tenía gente que trabajaba con él y tenía ministros, gente de confianza. Pero de todos ellos, Daniel destacaba. El rey había depositado en él mucha confianza, porque Daniel se lo había ganado. Realmente él era un hombre íntegro, trabajaba, actuaba con rectitud y era exitoso. Nunca se descuidaba, no era negligente, veía los detalles, no cometía errores. Esto obviamente suscitaba los celos, y esto sucede en todas partes, en el trabajo, incluso en la parroquia, en la iglesia, sucede en todas partes, en los estudios. Muchas personas, por las heridas de su vida, por la mediocridad de sus vidas, no soportan que otro tenga éxito, que brille, que destaque, que se haga notar. Y entonces van a tratar de buscarle algún problema, alguna dificultad, algo con tal de desacreditarlo. Esto es algo que vivimos cada uno de nosotros diariamente. Nos enfrentamos siempre a los celos, las envidias, y hay componendas, lamentablemente, pero eso es parte de esta naturaleza humana herida por el pecado, este corazón de piedra que tenemos nosotros. Versículo 6. Aquellos hombres se dijeron, se van a poner a complotar contra Daniel. No podremos acusar a Daniel de ninguna falta. Tenemos que buscar un delito de carácter religioso. Fíjense, Daniel era un funcionario, pero era un hombre de fe. Daniel alababa, adoraba a Yahvé, su único Dios. Y obviamente Darío y todos los demás no adoraban a Yahvé. Ellos eran politeístas, ellos adoraban a varios dioses. Entonces estos hombres que van a complotar contra Daniel dicen: no vamos a poder atacarlo porque él es íntegro, trabaja muy bien, hace las cosas muy bien. Vamos a buscarle un problema religioso. Fíjense, atentos allí. Entonces los ministros y gobernadores, celosos, fueron al rey diciéndole: ¡viva siempre el rey Darío! Los ministros del reino, los prefectos, los gobernadores regionales, consejeros y gobernadores provinciales están de acuerdo en que el rey debe promulgar un edicto sancionando que en los próximos 30 días nadie haga oración a otro Dios que no seas tú, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones. Por tanto, Majestad, promulga esa prohibición y firma el documento para que no pueda ser modificado según la ley de medos y persas, que es irrevocable. Fíjate, estos gobernadores, estos ministros que llenos de odio, llenos de envidia, llenos de celos, van a donde el rey para que el rey firme una orden, un edicto donde prohíban que cada uno tenga una fe privada, personal,
y que más bien obligue que todos tienen que rezar ante Darío y reconocer que Darío es Dios. Eso es idolatría, pues. El rey, para ellos era común adorar al rey. Pero Daniel no va a hacer eso, porque Daniel es un hombre que es temeroso de Dios, respeta a Dios, ama a Dios. Versículo 10. Así el rey Darío promulgó y firmó el decreto. Mire, Darío será muy rey, pero los que están alrededor, esos asesores malignos, le hacen torcer lo recto. A veces sucede así. A veces son los que están alrededor, son los asesores, los que están poseídos por ese espíritu maligno que hace daño. Y allí el rey Darío, como una mansa paloma, sin darse cuenta que lo están manipulando, firmó. Versículo 11. Cuando Daniel se enteró de la promulgación del decreto, subió al piso superior de su casa, que tenía ventanas orientadas hacia Jerusalén, y arrodillado oraba, dando gracias a Dios 3 veces al día, como solía hacerlo. Daniel sigue orando a Dios, porque ninguna persona, ni gobierno, ni autoridad, ni ley puede impedir que tú y yo profesamos una fe. No existe. Y en algunos regímenes, obviamente dictatoriales, van a querer someternos, pero no. Tú y yo somos libres, creemos y tenemos fe y depositamos nuestra confianza en Dios. Y así Daniel lo entendía. Dice que abría la ventana y miraba en dirección a Jerusalén y se postraba. Rezaba 3 veces al día. Aquellos hombres, versículo 12, lo espiaron y lo sorprendieron orando y suplicando a su Dios. Fíjense qué hombres para gastar su tiempo en ver la falla, en buscar la falla. Muchas personas son así. Muchas personas que trabajan con nosotros, que estudian con nosotros, que nos rodean, están viendo solamente apenas fallas, apenas caes, apenas dices algo que no es correcto para ellos saltar sobre ti. Y esto también sucede en las familias, en las parejas. A veces hay parejas que están tan dañadas en su relación que uno al otro están agazapados viendo qué va a hacer el otro para reprocharle, para enrostrarle, para decirle, hiciste esto mal, siempre haces mal. ¿Cuándo no? Toda la vida. Ahí están. Hay gente que solamente está viendo lo malo. Cuando te equivocas, cuando fallas. Y están como unos cancerberos, están así como esos gallinazos, esas aves de rapiña, vigilando, esperando, ¿cuándo vas a fallar? Para atacarte. Así es. Esto hay en todas partes, ¿verdad? Entonces fueron a decirle al rey, Majestad, fíjate, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe hacer oración a cualquier dios fuera de ti bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? Ellos sabían lo que estaban haciendo, pero cómo van delante del rey haciéndose los buenos, haciéndose los honorables, haciéndose los verdaderos cumplidores de la ley, cuando en el fondo están manipulando, están llevando veneno. El rey contestó, el decreto está en vigor, como ley irrevocable de medos y persas. Ellos le respondieron, pues Daniel, uno de los deportados de Judea, no te obedece a ti, majestad, ni a la prohibición que ha firmado, sino que 3 veces al día reza sus oraciones. Al oírlo, el rey se apenó profundamente y se puso a pensar la manera de salvar a Daniel, y hasta la puesta del sol hizo lo imposible por librarlo. Fíjense, el rey era consciente que Daniel era un hombre bueno, recto, justo, valioso. Y entonces el rey, la reacción, cuando ya se daría cuenta que estos ministros y gobernadores que estaban alrededor habían sido unas serpientes en realidad, dice que él se apena, se entristece, porque sabe
que ahora Daniel tendrá que ser echado a los leones. Pero, decían aquellos hombres, le apuraban diciéndole: Majestad, ¿sabes que según la ley de medos y persas, una prohibición o edicto real es válido e irrevocable? Ahora sí las leyes son importantes. ¿Cómo es, no? Quieren aplicar la ley para hacer el mal. Quieren poner una ley para matar. Quieren poner una ley para someter, para sojuzgar. Quieren poner una ley, pero no están obrando con justicia. No están buscando el bien de las personas. No están buscando la dignidad del rey. No están buscando la prosperidad de su pueblo. Ellos solamente quieren atacar a Daniel y utilizan las leyes. Utilizan las leyes. ¿Cuántas personas que saben de leyes? Yo sé muy poco de leyes, pero cuántas personas que sí han estudiado leyes, que conocen, usan ese conocimiento para destruir, para meter a la gente en la cárcel inocente, para acusar injustamente, para hacer trampas. ¿Cuántas personas que usan su conocimiento de las leyes no para traer una buena sociedad justa, solidaria, sino para hacer trampas, para hacer corrupción? Dios tenga piedad de las personas que usan ese conocimiento no para el bien del prójimo, sino solamente para llenarse los bolsillos y para hacer daño a los demás. Estos hombres están citando la ley, pero en realidad no les importa la ley. Entonces el rey mandó traer a Daniel y echarlo al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: que tu Dios, a quien veneras con tanta constancia, te salve. Qué tremendo Darío, que exigía, de acuerdo a decreto, que le adoren a él como Dios, que lo adoren como una divinidad, tiene que confesar delante de Daniel que solo el Dios de Daniel, Yahvé, es el único que le puede librar, porque ni siquiera el rey Darío, que se hace llamar Dios por una ley, lo puede lograr. Así es, hermanos, ningún ser humano, ninguna organización puede ocupar el lugar de Dios. Dios es soberano, Dios es el rey. Ningún poder en esta tierra puede compararse con la autoridad de Dios. Dios es el soberano. Y el rey Darío lo reconoce y le dice que tu Dios sea entonces el que te salve. Trajeron una piedra, taparon con ella la boca del foso y el rey la selló con su sello y con el de sus nobles, para que nadie pudiese modificar la sentencia dada contra Daniel. Luego el rey volvió a palacio, pasó la noche en ayunas, sin mujeres y sin poder dormir. El rey sabía que estaba mandando a la muerte a un hombre inocente. Las autoridades nunca deben de permitir, sabiendo ellos, siendo conscientes de qué es lo correcto, no deben de infringir sus principios morales y éticos. Una autoridad, de donde sea, de donde venga, siempre tiene que hacer lo correcto, nunca dejarse arrastrar y llevar, menos manipular, menos utilizar leyes para hacer trampas, para hacer daño a los demás. El rey dice que se puso a ayunar y no podía dormir, no tocó mujeres, estaba realmente en shock. Madrugó, fíjense, versículo 20, madrugó y fue corriendo al foso de los leones. El rey realmente le preocupaba a Daniel. Se acercó al foso y gritó afligido: Daniel, siervo del Dios vivo. Hermanos queridos, el rey Darío reconoce en Daniel su integridad, pero lo más lindo, reconoce la fe de Daniel, reconoce que Daniel es un hombre que alaba, que adora, que glorifica a Yahvé, al único Dios. Por eso le dice Daniel, servidor, siervo del Dios vivo. Tremendo título, tremendo reconocimiento. El rey sabe
quién es Daniel. Hermanos queridos, qué bello, donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en los estudios, en nuestra familia, que todos nos reconozcan por nuestra integridad, pero sobre todo por nuestro gran amor a Dios, por nuestra gran comunión con Dios. Y entonces, ¿ha podido salvarte de los leones ese Dios a quien veneras con tanta constancia? Daniel contestó, versículo 23, viva siempre el Rey. Mi Dios envió su ángel a cerrar las fauces de los leones y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente, como tampoco he hecho nada contra ti. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego el rey mandó traer a los que habían calumniado a Daniel y arrojarlos al foso de los leones con sus hijos y esposas. No habían llegado al suelo y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz y bienestar ordeno y mando que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo, que permanece siempre. Su reino no será destruido, su imperio dura hasta el fin. Él salva y libra, hace signos y prodigios en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Así fue como prosperó Daniel durante el reinado de Darío y de Ciro de Persia. Hermanos, el relato termina no solamente que Daniel salva de la muerte, no termina con ese hecho ya significativo, grande, portentoso, sino que aquellos que quisieron dañar, lastimar, calumniar, perjudicar a Daniel, recibieron su propio veneno. Esto es algo que las personas que se dejan arrastrar por el mal tienen que entender. Aquellos que actúan con maldad, que tratan de dañar, son al final víctimas de eso mismo que ellos construyen en su corazón, en su vida. Al final sus mismas palabras, sus mismas acciones los van a condenar. No porque nosotros hacemos algo malo contra ellos. Daniel no se defendió, solo entró allí a la fosa con los leones. Él fue a cumplir su destino, pero confiaba en Dios y no pidió, cuando salió del foso, no le dijo al rey: rey, castiga a los que me han calumniado. No fue necesario. Hermanos, no se defiendan, no necesitan pelearse con todo el mundo. Confía en tu Dios, que Dios es quien te defiende. Y esas personas que a veces actúan con intenciones retorcidas, ellas solas se perjudican, ellas solas se van a envenenar y morirán con su propio veneno. Es lamentable, pero es así. Tú sigue firme en Dios, tú pon tu mirada en Dios, tú sigue perseverando en Dios. No te dejes robar la alegría, la paz, el amor. No dejes que tu corazón se amargue, no dejes que tu corazón se envenene. No te transformes en uno de esos gobernadores y ministros llenos de odio, de calumnia. No, Daniel seguía fiel a Dios, y por eso, cuando el rey Darío ve los portentos de Dios, termina confesando: Él es el Dios vivo, que permanece siempre. Él es el Dios que salva, que libra, que hace signos, prodigios. Él es. ¿Saben qué, hermanos? Cuando hay un creyente, cuando hay un cristiano, cuando hay un católico que vive su fe, las personas que están alrededor dan gloria a Dios. Que tu vida sea tan íntegra, tan entregada a Dios, que las personas que te rodean den gloria a Dios, porque están viendo que en ti vive Dios, que en ti actúa Dios, que Dios ha puesto su mano poderosa, que te bendice, que te sana y que te libera. Y esos prodigios que hace Dios, pues es un testimonio para tu familia, para tus amigos, para tus compañeros de trabajo. Dios salva, Dios
libera, Dios hace signos, Dios hace prodigios en el cielo y en la tierra, dice el Señor en su palabra. Esto es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros hoy día. Quiere devolvernos la esperanza, quiere devolvernos la certeza que a veces vamos a tener que ir a la fosa de los leones. Pero no tenga miedo, no tenga miedo, ni a los enemigos que están fuera de la fosa, disfrutando de su aparente éxito, ni a los leones que están dentro de la fosa. No tenga miedo, porque usted cuando entre en la fosa, entra con Dios y con Dios saldrá de esa situación. Con Dios has llegado, con Dios saldrás liberado. Con Dios caminas, con Dios te levantarás si has caído. Dios está a tu lado, Dios te dará la victoria. Dios camina en tu corazón contigo, en tu interior, entonces ya tienes el amor, la misericordia del Señor para ti. Ánimo, ánimo, que vive Dios contigo, conmigo, que Dios es el Dios vivo, que permanece siempre, es el Dios que salva, que libera, que hace signos, prodigios en el cielo y en la tierra. Amén. Amén.